Esto es un mundo. Déjame aterrizar esto. Pero Dios mío. Esto es un mundo. Bueno, yo tengo problemas. Tú y yo vamos a tener problemas siempre. Porque tú no puedes venir a cortarme a mí de que yo vaya a hablar. Tienes que dejarme hablar o haz tu maldito programa tú solo. Pues yo no Pero puedo tener ok, esto. Mario, pero tú has hablado. Pero todo el mundo que ha hablado. Y cada vez que voy a hablar, tú quieres frenarme y después me dejas hablar. Pues, y tú me presentas a mí como que yo Ok, nada más que. presenta quiero la hablar. idea, presenta la idea. No, pues yo no puedo hablar así, Maracá. Yo ahora tuve un maldito programa tú solo. Yo tigre. Yo te voy Se acabó el asunto ese de que el profesor llega al aula y da una orden de que vamos a orar. Y todos los alumnos tienen que hacer caso y ponerse a orar. No era el una que orden. quiere No era o una no, orden. era una orden. No. Mírame, Nadie podía decir que no. No, es que hay un tema. Y mira, yo quiero contarle una anécdota que me pasó a mí con respecto a eso, para que ustedes entiendan mi posición. Yo no soy un tipo radical con eso. Yo pienso que la religión. Yo tampoco soy radical. Que la religión, pero hay que matarlo a todos. ¿Qué daño le hace a la religión? ¿Le hace mal o bien a un joven? Depende. No le hace mal. Lo que le Cuando hace llega mal. a hacer enajenación, sí. No, pero que es lo que te digo, si tú, por ejemplo, el agua te hace mal o bien, no, cuando te llegas a jugar con el agua te hace mal, o sea, lógico. Yo te mando a ti en el punto específico de lo que hace la religión. ¿Qué es lo que inculca la religión? Socialmente hablando. ¿Verdad? Valores, evidentemente cristianos. Yo lo que veo es la proporcionalidad y el método en que se utiliza en las aulas. Si usted viene, por ejemplo, y me convierte en un sistema de educación nacional estrictamente religioso, ¿verdad? Donde prime la visión religiosa del mundo y me deja fuera la ciencia, está mal. Ahora, si usted hace una sinergia y dice, bueno, vamos en el tema de la formación humana, permitir la religión, ¿verdad? En este caso la cristiana, pero en el resto del compendio académico vamos a darle ciencia. Yo entiendo que eso es un aporte positivo por una sociedad como la que vivimos. Mira lo que me pasó a mí. Y ahí viene el tema del aspecto negativo, que fue lo que resaltó Maracayo en principio. Yo estudié en el Liceo Experimental de la UAS, en Altagracia Amelia Rical Calvendi. Se llama así por una estudiante que murió en una manifestación estudiantil. Yo, en primero de bachiller, con mi profesora de lengua española, una mujer cristiana, devota, cristiana, católica, desde que llegaba al aula, iniciaba con una oración. Como dice Maracayo, prácticamente obligatorio. Todo el mundo sabía que cuando yo llegaba, iban a orar, y ella le pedía a los estudiantes que movieran las butacas hacia atrás, hiciéramos como un círculo, y ahí se empezaba a orar. Los primeros días oraba ella directamente, luego se intercambiaba, venía un estudiante, ven, fulana, ora tú, ora. Me pasó que llegó un día, Mario, ven, te toca a ti, ora. Yo no, profe, que ore otro compañero. Vi a otro compañero y oró, no hay problema, porque esto es voluntario. En ese sentido, hasta ahí, yo no lo veo mal. Pero ¿qué me pasó a mí? Como la tercera ocasión que vuelve y me dice, ven, Mario, ¿para qué ore? Yo no, porque me da vergüenza, entre otras cosas. No, Mario, ¿usted qué va a orar? Me dice la profesora. Y yo, Y yo soy un tipo rock izquierda. Ya si tú vienes a decirme que A, ¿por qué obligado? Que por ahí ya yo voy a hacer lo contrario que A. Yo siempre he sido de muchacho. Y contestatario. Y me dice, sí, ¿verdad? No tengo que jurártelo. Entonces me dice, ¿usted va a orar? ¿A usted qué le toca? Y yo, no, profesora, que viene una compañita mía de cursos, él ve como la atención, dice, no, profesor, yo oro. No, ve tranquila, es él que va a orar. Y yo, no, profesor, yo no voy a orar. Negativo, no obligado. No, si no ora, lo saco del aula. No va a coger clase. Yo, bueno, pues sáqueme. Váyase para la dirección. Y me sacó. La profesora de lengua española. Cojo yo para la dirección. La directora, Daisy, me acuerdo yo el nombre de la directora. Directora, mire, yo vine aquí porque me sacaron del aula, de lengua española. Le digo yo delante a la directora. ¿Qué hiciste, Mario? No, yo nada, no quise orar. ¿Cómo así? No, la profesora llega y obliga a todo el mundo a orar. Lo maquillé y todo. Obliga a todo el mundo a orar y yo estaba en disposición de eso. Entonces, al ella cuestionarme que por qué yo no quise orar, entonces yo me pongo en baja y, cónchale, la directora está de parte de la profesora. Claro. Yo no profundizo en que está de parte de ella porque la directora quizás tampoco veía malo que se orara. Pero yo lo que estoy reclamando no es que se orara, sino que ella me obligara. Entonces la directora viene y me dice, no, porque eso no es nada, Mario, párate y ora. Como quien dice, ora y sal de ese trámite. Sal de ese trámite. Y yo no, es que si fuera de formación humana y la profesora de formación humana le dan religión ahí, ¿Qué excusa eso? viene y pone a uno a orar, que eso es parte de la materia, pues yo lo entiendo. Pero la de lengua española, yo lo que tiene que enseñarme a escribir bien, ponerme a leer libros. Lengua española, yo tiene que darme oración.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, entonces, miren la situación en la que yo me vi envuelto. Que después tuvo que ir la directora conmigo al curso. ¿Verdad? Porque entonces la profesora me va a quedar aquí afuera, yo no iba a coger clase y me va a quemar. Yo a la directora inclusive le dije, bueno, resolvemos esto porque yo no me voy a quemar, mucho menos lengua española, que a mí me gusta leer, me gusta escribir bien. Siempre me ha gustado lengua española, matemáticas, esas son mis materias favoritas. Y no es verdad que yo me voy a poner un 60, un 70, me va a quemar a mí. Yo hago un escándalo aquí o voy a la universidad. Bueno, gracias entonces digamos, a la gestión del Ministerio de Educación, tus hijos no van a tener que pasar por eso que tú pasaste, porque ya con el Código de Ética que se anunció desde el Ministerio de Educación, eso está prohibido. Sí, pero qué diferente. Por eso decía a ti que es la connotación. ¿Qué dice el Código de Ética? Vamos a ver qué dice el Código de Ética, por favor. En lo que dice lo busca, mira. Una cosa es que un profesor no pueda obligar a un estudiante a que tenga que inculcársele o recibirle el evangelio obligatoriamente. Porque inclusive la propia Biblia dice que no es obligatorio, tú vas a evangelizar. Ella quería ponerte a orar. Obligado. Eso está mal. Ya. Ahora, que el profesor pueda evangelizar voluntariamente, yo no lo veo negativo. Claro que es negativo. No, que el profesor quiera hablar de Dios en la escuela, yo no lo veo negativo. Porque eso fue lo que dijo Carlos Peña. Carlos Peña lo dijo a su manera. Inclusive no dijo el ministro de Educación, sino que Luis Abinader había prohibido que se hablara de Dios en las escuelas. Yo digo, él, aunque manejó los términos, ¿no? Para ponerlo más grande de lo que es, o para dar una connotación más agresiva de lo que es, no está lejos de lo que se está buscando de la intención de la resolución. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca con la resolución? El ministro quizá busque eso, precisamente eso, que no se obliguen a los estudiantes. Pero lo que va a lograr eso en la práctica es que radicalmente no se hable del cristianismo en las escuelas de la República Dominicana. Está tentando en contra de eso. ¿Por qué? Porque en qué momento, ¿quién va a definir cuando un profesor hable de la palabra en su curso? Va de retro. Que no está obligando a los estudiantes, sino que simplemente le está practicando. ¿Quién va a dirimir eso? ¿De que sí o que no? No hay forma. ¿El estudiante? No hay forma. ¿O es el tutor, que es el profesor? Entonces, el hecho de que un profesor pueda hablar de la palabra en las aulas, para mí no es negativo, sino todo lo contrario. Le aporta valores interesantes e importantes a los niños de sociabilizar, de la conducta humana, valores que en esta sociedad se están perdiendo. Mario, ponme un ejemplo práctico de qué es hablar de Dios en una aula y qué es predicar en una aula. No lo mismo, lo que la profesora, Entonces, lo que la profesora hizo conmigo sin obligarme es un ejemplo y es positivo. Si la profesora de lengua española, que no tiene que ver con humanidades, dice, bueno, vamos a empezar nuestra clase dedicando el día al Señor. Vamos a orar. El que quiere ora, cierra los ojos, y el que no quiere no ora nada. Le da el paso al minuto y medio que van a durar orando. ¿Se murió el carajito por eso? No. ¿Le hablaron cosas negativas al niño? No. Todo lo contrario, es positivo eso no negativo. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo es lo que me hizo la profesora a mí. Vamos a hablar de Dios. Usted, Mario, siéntese ahí, que va a rezar. Si no, el diablo se lo va a llevar porque usted eso está mal. Entonces, no podemos que por situaciones particulares, porque no es así que practican todos los cristianos. Es una excepción de una mujer cristiana de la secreta, no lo que había. Bueno, entonces tú lo entiendes mejor. Por la excepción no podemos joder a todo el mundo. Disculpa, tú entiendes mejor entonces si te dicen, o la resolución dice, prohibido predicar, lo leo porque prohibido predicar religiones. Inculcarla. Impide a los maestros, Léelo. maestros y otras autoridades de las escuelas a desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes. Ya. Esa es la otro parte. tema también de la sexualidad. Nos estamos enfocando en lo religioso. Claro, porque Pero yo creo que ha sido. Pero es igual de importante, para mi Claro. punto de vista, es igual de importante la sexualidad que hablar de Dios. Porque cuando tú no educas adecuadamente o correctamente a una jovencito que va creciendo en la sexualidad, nos estamos encontrando que niñas están embarazadas y teniendo sexo en los colegios, que ha habido varios. Sí, pero eso no es rol de un profesor, de una escuela. Es una Sí, pero parte, otro es tema una también. parte. Es Para otro mí tema, es no, una, no, es sí, otro yo sé, tema. pero es una parte y la otra gran parte es el padre de familia, al igual que la religión. Son tus papás los que te van a inculcar a ti de alguna manera qué religión seguir o no. Ya tú dependerá cuando vayas creciendo si tú vas a seguir esa Claro. religión de tu familia, pero son tus papás finalmente El lo que también tema, tiene que ver el tema con a mí eso. me parece interesante que el Ministerio de Educación
haga esto, porque me parece que es el primer paso y un paso muy importante de cara a la educación laica. Por constitución, nosotros somos un Estado laico. Nosotros no somos un Estado católico, apostólico y romano. Aunque se tenga la Biblia aunque en se la tenga bandera, la Biblia en el la escudo, como bandera. dicen, ay, la Biblia está en el escudo. Mire, pero por constitución, a nosotros no nos rige la Biblia. Nosotros no somos un Estado teocrático, que se dice, ¿no? ¿Y O cuándo somos la teológicos. Biblia ha regido en este país? Bueno, pero eso es lo que yo te digo. Aquí tú no puedes, aquí no se debe a tener un profesor que adoctrine a los jóvenes, a los En eso niños. estamos de Que acuerdo, tú pero digas, que van a tú le digas, adoctrinar, pero hablarle de no, pero tú cristianismo. hablar de Dios diario es una forma de tú subliminalmente Sí, de ir y los adoctrinando, sí, Mario. sí. Porque si Sí. antes de comenzar tú dices, y aquí yo voy a rezar mis Tú estás hijos, adoctrinado, tú estás ahora adoctrinado, tú estás yo adoctrinado. voy a Tú estás empezar a... adoctrinado. Pero tú no puedes ponerme a Tú estás mí. adoctrinado, tú Pero estás nosotros adoctrinado. cuatro que Pero estamos vea, porque aquí, a mí en el colegio- nosotros Pero cuatro yo que estuve en la estamos aquí, escuela, en la nosotros escuela cuatro yo que no estamos tuve aquí, nunca somos una actitud excepciones. así. Vamos a esperar que Edwin concluya, por favor. Y yo te voy a No se decir... puede debatir en este programa. Sí, yo te- pero yo después, sabe. después que den las ideas. Entonces, lo que yo quiero decir, señores, es que tú obligar a alguien a que siga, está bien, vamos a sacar lo cristiano, Alá, a Musulmanes. Buda, a musulmán, a Buda, a los musulmanes, Eso a no lo es cristiano. a lo que sea, en este caso es cristiano, porque es la mayoría, ¿no? A lo que sea, tú obligar a la gente, eso atenta contra tus derechos. Y usted, padre, que piensa más o menos parecido, sépalo si no lo conoce. Eso atenta contra los derechos de sus hijos. ¿Entiende? El deber a lo sumo, cuando se hable de Dios o algo así, es preguntar. Y cuando ose algún profesor hablar de Cristo, tiene que considerar la creencia del otro, del niño que está ahí. Bueno, en mi casa somos budistas, entonces usted tiene que hablar de eso también. Tenemos que rezarlo a eso también. Que el respeto es un valor Hay cristiano. que respetar eso. primero. El respeto. Se supone, pero los militantes cristianos de este país, la mayoría, no respetan la otra cosa. Bueno, los enajenados, ¿no? Y sobre todo los No, aquí hay evangélicos- muchos enajenados. Los evangélicos radicales que te Aquí quieren hay imponer mucho enajenado. desde que van a tu casa a tocarte la puerta Aquí para hay darte una mucho hojita. enajenado. Pero nada, eso es lo que quería decir. A Más. ustedes nada. les encanta la Bien, falacia. de todo. Fernando, por No, favor. a mí me parece que tampoco tiene nada de malo de alguna manera tener esta presencia de Dios en las escuelas, de alguna manera. No lo encuentro malo, al contrario, también me parece que aporta al bien del colegio, al bien de la comunidad que estás ahí, pero lo malo de esto sí es la obligación. Mauro, de casualidad, por su inteligencia no quedó traumado, no quedó de alguna manera reprimido, porque a cualquier niño de 8, 9 años, ya Mario estaba grande, estaba en el bachiller, ya 13, 14 años, ya Sí, tenía primero, capacidad de razonamiento. Ujú. Pero que a un niño de 7, 8, 9, 10 años le obligues Ujú. a querer rezar antes de iniciar tu clase, le causas un daño rotundo. Porque a lo mejor tiene pánico escénico, porque no le gusta hablar, porque simplemente no sabe orar, porque no se sabe el Padre Nuestro. Por lo que quieras, psicológicamente tú vas a hacerle daño a ese muchacho. Y es una de las cosas que se deben de evitar con esa resolución, con esa prohibición de discurso. Pero también los padres de familia, que son la gran o el que cubren la mayor parte de la educación integral del niño, también tienen que estar dispuestos a educarlos de esa forma. Seguramente los papás de Mario eran cristianos y de alguna manera también lo inculcaban a eso, porque si no, ven a ver, Mario le dice, como lo dijo, soy contestatario y lo mando a la mierda desde ahí mismo. Pero de alguna manera tuvo respeto porque ese respeto fue inculcado por sus padres, que a lo mejor son cristianos. Entonces, ese respeto Mario lo mostró a través de su familia, no de la maestra, no de la fe, no de orar. Él fue respetuoso con la maestra. Así tienen que ser los demás niños ahora. Si en este caso a tu hijo le corresponde o le toca esa circunstancia, a mi hijo que a mí me tocó ver en la pandemia cuando teníamos la clase de computadora, la maestra oraba. No vamos a orar antes y a mí me parecía correcto porque además cuando la maestra preguntaba, ¿quién quiere orar? O sea, ya tú te estás dando cuenta que hay un respeto y había Exacto. el niño que levantaba la mano. Y así está bien. Y esto está bien, eso está perfecto. En ese sentido, yo creo que si se canaliza así en todos los colegios, en todas las escuelas de la República Dominicana, creo que puede ser una buena alternativa para tener ese A las bienestar. religiones hay algo que no les gusta y es cuestionar Ah, el por qué. El por Tú qué. estás generalizando. El por Tú qué estás generalizando. a las religiones no les gusta. Sí, eso, Edwin, pero
el Vamos. por qué muchas instancias, en todas las instancias, a las religiones no les gusta. Sí, y para eso nosotros en nuestra Constitución se establece la libertad de culto. Entonces, para proteger eso de la libertad de culto, ¿verdad? Es necesario medidas como esta del Ministerio de Educación. Que se prohíba. No, que se prohíba el Muy bien, discurso yo estoy de religioso en las aulas. ¿Por qué? Porque así estás protegiendo el Para la derecho. libertad de culto, para tú proteger la libertad de culto, tienes que prohibirlo. O sea, explícame. Sí, sí, Deja porque que termine, sí, deja que termine, deja que sí, termine. Vale. porque tú tienes un universo en una aula de Ujú. niños, ¿verdad? Ajá. Que pueden pertenecer a diferentes religiones y ya la cristiana es una religión más. Es una religión más con el igual derecho de todas las otras religiones, por lo que acaba de decir Edwin, que no somos un país teocrático, ¿no? Entonces, si la cristiana es una religión más, entonces, si un profesor llega, que es la máxima autoridad en un aula, y dice, ya quedamos claros que tú no estás de acuerdo en que se le obligue a rezar, ni tú, ¿verdad? Ujú. Eso estamos claros. Ahora, Ujú. yo voy más allá de que el profesor llegue y diga, buenas tardes, queridos alumnos, vamos a leer hoy el Salmo tal para iniciar un buen día hoy. El Salmo tal dice esto y esto. Le está faltando respeto al niño que no practica esa religión, al niño que tiene su familia musulmana que no practica esa religión. Y ¿Por qué disculpa, le está bienvenido a faltando la respeto? civilización, Mario ¿Por qué Herrera. le está faltando- pero Bienvenido por qué? a la civilización. ¿Pero por qué? El cristianismo es una religión más. Sí, pero, ok, pero que yo quiero que tú me digas a mí por qué le está faltando respeto, según tú. Porque Porque lo estás está obligando imponiendo. a escuchar un discurso que él no quiere escuchar y que él no está de acuerdo. Porque las Pero según religiones... tú no estás de acuerdo. No, según yo no, porque por ejemplo, si él es musulmán y le Pero que están tú- hablando pero de que la tú- doctrina pero de que Cristo, tú estás ejecutando Ah. un punto hipotético que tú no sabes. Un po- Vamos a hablar de porque datos. yo no sé, Hipotético. No, tú no sabes. ¿Qué porcentaje de la población dominicana es musulmana? pero es que la constitución, por Dios, 0.1. Entonces, tú- ¿Y entonces- por qué? pero, entonces, vamos a hablar con base, porque tú dices, bienvenido Pero hay a que la pero respetar la a ley- esa la ley- persona. Pero déjeme, La- pero las déjeme leyes- hablar, porque tú Ok, pones termina. un ejemplo imaginario hipotético que te inventaste. Y tú estás en contra de eso y lo estás defendiendo. Y yo te estoy preguntando un dato no pongo estadístico. no y tú me es estás diciendo a mí que imaginario, yo soy es el la que no base de la estoy ley, es la base de la ley. En la sociedad. ¿Verdad? A la civilización yo no estoy. Yo que estoy hablando con datos. Y tú estás poniendo un punto imaginario. Tú sabes que el 50%, imaginario? claro, es imaginario. Que él lo se está poniendo, que no, que le está faltando respeto a un niño musulmán. Ok, somos o no Es somos un ejemplo estado imaginario, laico, es pero un ejemplo imaginario, disculpa, hermano. Mario, No se lo imaginó él ahora. pero somos un estado laico Hoy me o está hablando de un caso específico que vio ayer. pero Y bueno. esa lo que era. Pero somos laicos o no. Claro que sí. yo no Ya, digo que no. entonces, que es lo que tú me estás hablando de que, Ya, sí, no de que podemos- hay un 80% esto de es- cristianos. Y porque hay un 80% de cristianos, entonces, ¿qué? lo demás es Hay que multipaja. predicar en la escuela. No, mi hermano, No. escúcheme. Porque lo que pasa es que tú te enfocaste en contra del cristianismo. No en y la contra, por resolución, Dios. y la resolución dice religiones, todas. Sea cristiana, todas. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo es que tú me concatenas que la prohibición de la religión es igual a la libertad de culto, a proteger la libertad de culto? No a proteger la libertad de culto. ¿Qué protege la libertad de culto? La libertad de culto. Que un profesor, que es un individuo que tiene derechos y tiene libertad de culto, que quiere, ¿verdad? No adoctrinar, que en eso no estamos de acuerdo, que no estoy de acuerdo. Lo hace. Pero que quiere. Es su filosofía de vida, Mario. Mario. Pero mi hermano, Es su pero filosofía de continúa vida. con el yo no ejemplo. estoy discutiendo Continúa eso. con Se el la está ejemplo. impregnando al otro que Pero- está ahí, a bueno. niños. Continúa Pero con que el yo no estoy ejemplo. discutiendo eso, hermano. Yo no estoy discutiendo eso. Si tú quieres encerrar ahí, yo no estoy discutiendo eso. En eso estamos de acuerdo, repito, en que está mal. ¿Verdad? Ahora, tú quitas esos enajenados que adoctrinan, que obligan, y tú vienes un profesor como el ejemplo que puso Fernando. Sí, háblame con ejemplos prácticos, ¿Verdad? por favor. Un Déjame ejemplo, dar- te estoy dale. poniendo un ejemplo práctico. Tú Yo- das mucha vuelta. no, mucha yo no vaina. estoy inventándome datos como tú. No, yo estoy hablando inventando, aquí yo con no me- base. no- dame el ejemplo práctico, un profesor. El ejemplo práctico, el que puso Fernando, lo acabo de poner porque déjame hablar. Ujú. Lo primero que dije, el ejemplo que puso Fernando. Él vio a su hijo, no me lo estoy imaginando yo, lo dijo él aquí. Él vio a su hijo tomando clases a distancia, donde una profesora le dijo, vamos a una oración, a dar una palabra, ¿cuáles quieren? de los ¿Quién niños? quiere orar? ¿Quién quiere hablar de los niños? Ah, yo. Esos se sumaron. Los que no, se pusieron en pausa, se pusieron a beber agua. ¿Qué dijo él? Que es un papá. Yo no me estoy suponiendo que es un papá supone. Él, que está aquí, y es papá de un niño. Y dice, yo lo veo bien eso. ¿Por qué? Porque él, que es un individuo, que es mexicano y dominicano, vive aquí hace 20 años, él sabe que su cultura es cristiana, ¿verdad? Por cultura. Entonces él dice, bueno, aunque yo no sea cristiano, si no me lo están inculcando a mi niño, lo que hace la profesora a través del cristianismo no es malo. Pero ella Sí preguntó, pregunta, pero ella ella preguntó, pero ¿y a ya, dónde ¿y por qué? voy? Ya, preguntó. Es a donde voy. Estamos de acuerdo. Sí, pero Estamos que de esa acuerdo. pregunta, pero eso no se puede si lo prohíben. ¿Perdón?
Eso no se puede si lo prohíben. Entonces yo lo que digo es, yo no estoy de acuerdo con que se inculque la religión. Eso está mal. Que tú lo hagas obligatoriamente. Eso está mal. Ahora, tampoco veo bien que se prohíba de tajo. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo en una balanza las cosas buenas y las cosas malas de la religión, cuando tú la llevas sin fanatismo, tiene más cosas positivas que negativas. Claro, no, sin fanatismo. Mario, pero Ya. es que ahí, o sea, ella preguntó, Bien. incluso ella misma, Sí. si es cristiana o Sí. musulmana, y ella tiene sus rituales que tiene que Sí. cumplir, ella está en su derecho de cumplirlo en el aula, donde sea. Antes de empezar su Sí. trabajo, pide un permiso. Por eso preguntó. Pide un permiso, se hinca o se coloca hacia la Meca y reza. Y luego inicia su trabajo. La Constitución la protege. Correcto. Esta ley no va a, No no es va a una ley, reñir no es con una Riñe eso. con eso. Porque el profesor que aboga la Constitución diga, no, porque yo soy musulmán y tengo que antes de empezar a mi trabajo, tengo que orar hacia la Meca. Eso, nadie le va a prohibir eso. ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos de acuerdo. Lo que esta ley esta resolución lo que evita es el irrespeto, ¿verdad? El irrespeto al quien tiene otra creencia. Según tú. Claro, porque si el que tiene otra creencia se ve en la obligación de que la máxima autoridad del curso le está hablando, predicando y robándole un tiempo de una religión a la cual él no pertenece, pues él tiene derecho a no escucharla, ¿verdad? ¿Y cómo entonces que el niño se para y se va del curso? ¿Qué? No, entonces esta ley... tuya que se calle el profesor, que no lo haga. No, que no lo haga. Por eso que se calle, que no lo haga. Que no lo haga. Pero que eso es lo que dice la resolución, Sí, prohibir. discurso. Ahí hay una palabra que es muy Que no lo interesante, haga. que es discurso. Discurso. Sí, mi hermano, pero Se yo- prohíbe Libertad de discurso culto. Es político, que Libertad la de culto resolución tiene debe que- ser sexual. más inteligente La y liber- normar eso. No decir está prohibido el discurso religioso, punto. Porque eso está sujeto a, como tú estás ahora, interpretar. ¿Qué debió ser la resolución? Bueno, yo prohíbo esto, vamos a interpretarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca esa resolución? Decirlo ampliamente, quizá la encargada de orientación, de qué sé yo quién, de humanidad del ministerio, explicar, ir a los medios de comunicación. Míreme, ¿qué busca la resolución con esa prohibición? Lo que busca la resolución, el espíritu de la resolución es, eso que tú dices, impedir que los profesores que son cristianos devotos, practicantes, ¿verdad? Fanáticos, impedir que ellos inculquen y obliguen a los niños a seguir tal o cual religión. Eso es lo que busca. Ahora, no le impide al profesor que presente su creencia, que a los niños cuyos padres están de acuerdo con que se le hable del cristianismo, del catolicismo a sus hijos, Se le habla en ese pueda momento. hablársele en ese No, momento. porque le estás robando tiempo al otro niño que no quiere escuchar eso y que está en el colegio para aprender otras cosas que en ese tiempo se le están robando. O sea, amigo, no se puede en el colegio Porque dar ya discursos. no se punto. puede en el Una cosa colegio. es- La escuela una no cosa es un es escenario orar. para eso. Pero mira, una cosa es orar, una cosa es hacer un grupo de oración, rezar un Padre Nuestro o pedirle a Dios que bendiga este día y que nos vaya muy bien a todos. Y otra cosa es que yo me pare aquí, que me empiece yo a desmenuzar la Biblia, salmo por salmo, mañana el Salmo 3, mañana Juan no sé qué cuánto, 13, 14, 15. Eso es otra cosa. Mira, Eso es no, 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 adoctrinamiento, adoctrinamiento hasta más a eso, efectivo. espérame, pero yo voy hasta más más allá. A efectivo. eso, A eso eso que se sí, refiere, eso, sí, a eso eso, que se eso, refiere. en eso sí yo estoy de Adoctrinamiento. El acuerdo. mundo no es blanco y negro. A- Aquí no a se puede eso- poner en un eso- profesor por cada carajito. Eso no se puede hacer. y eso Vivimos en sociedad y y tenemos eso que debe de compartir. estar prohibido. Y ese niño, Lo el que- musulmán lo- tiene que lo asimilar lo esa que sí vaina. yo Porque encuentro esto es un la Estado forma- católico. La forma, yo dije la eso. forma en que la autoridad, como dice Maracayo, la forma de la autoridad del profesor es: vamos a orar para poner en bienestar y en buena energía nuestro día de todos, de todo este grupo. Quien no lo quiera hacer no hay ningún problema, tú no es obligado. Que lo repite la misma niña todo el año, está bien, porque a la niña le gusta y le nace hacerlo, y los otros solamente Muy con bien. respeto Pero, Bien. escuchan. y a ese lo mejor niño, también- ese niño se va a sentir fuera. ¿Qué? Se va a sentir ¿Cuál niño? fuera. ¿Cuál niño? El El niño que que va a no orar se siente todo el año. identificado con Eso eso, no es verdad. se va a sentir fuera. Eso no es verdad. Si es voluntario, Entonces, cuando para preguntan, para ¿quién quiere tú orar? evitar Yo. todo este tipo de No, confusiones. Disculpa, pero te estoy diciendo que le estás robando tiempo de educación Pero a un que la- niño que no practica esa religión. Ya, Es un no, disparate, Maracayo. No me hagas hablar pero más es radical. No, es que tú dices Eso es cosas como civilización. disparate, Eso son Es un es disparate. Oye, ¿por qué? civilización. Escúcheme, La difusión de la escúcheme. palabra. Civilización. Escúcheme. Te voy a poner otro ejemplo. En las escuelas aquí, cuando se practica deporte, en la educación física, dan educación física y practican deporte. ¿Cuáles son los deportes básicos que practican? Basquetbol, voleibol. Pero eso que a la gente le gusta es Fútbol. fútbol. Y no hay fútbol en Pero el no pongan colegio. fútbol. ¿Qué le ponen a jugar Y basquetbol? cuando- y lo Le están obligan a violando su jugar derecho basquetbol. porque no le están dando fútbol.
No seas tu pendejo. O sea, Pero- tú me estás hablando de ¿qué fútbol y ejemplo me estás es hablando de ese? religión. ¿Pero qué ejemplo es ese? esa comparación pero, que tú me estás hermano, hablando. pero, Obligación, mi porque al hermano, niño, no le gusta, escúcheme. al niño no le gusta el básquetbol ni le gusta el voleibol. Correcto. Entonces, obligado hay que jugarlo, porque si a mí me gusta el fútbol, Ese entonces que como está. no le gusta el fútbol, arrincónese allá, porque usted no. No güey, es eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Oh, no pero puedes estamos en la obli- época de quién estábamos entonces. no ¿La puedes época de qué? obligarlo. ¿Qué son El, ustedes? el chiste aquí Dios es mío. la no obligación Yo pensaba que a la éramos religiosidad. estamos en Ni caverna aquí siquiera, también. ni siquiera en el Vaticano yo creo que son tan ¿Qué? radicales. Oye, Pero que Dios estás haciendo mío. radical. Mira, No, yo no, te voy a- radical haciendo tú, hermano. te voy a poner- Esto es un mundo. Dame aterrizar esto. pero Dios mío. Esto pero- es un mundo. Bueno, yo tengo problemas. Tú y yo vamos a tener problemas siempre. Porque tú no puedes venir a cortarme a mí de que yo vaya a hablar. Tienes que dejarme hablar o haz tu maldito programa tú solo. Pues yo no Pero puedo tener ok, esto. Mario, pero tú has hablado. Pero todo el mundo que ha hablado. Y cada vez que voy a hablar, tú quieres frenarme y después me dejas hablar. Pues, y tú me presentas a mí como que yo Ok, nada más presenta quiero la hablar. idea, presenta la idea. No, pues yo no puedo hablar así, Maracá. Yo ahora tuve un maldito programa tú solo. ¿Viste, tigre? Yo te, voy a poner un ejemplo práctico, mira. Otro ejemplo práctico, fuera de la. Mierda del para aula. ti, porque tú haciendo eso y en otro programa también me callé. Porque tú me haces la misma mierda No, para no, después sí, venir a hablar tú. Como todo el mundo sabe, Sí, Mario, claro, Mario casi sí. le cuartamos la palabra aquí. Sí, Él claro. casi no habla. No, tú eres que viene, Él tú casi eres no que viene y habla. te Es para. verdad, te Y pido ya, di- pero ya. te- no te quiere pido hablar. disculpas Pues por- cállate entonces, que por tienes no 15 dejarte minutos hablar. boicoteándome, no me Por dejas no hablar. dejarte hablar. Cállate ya, cállate. Mira, un ejemplo. Estamos en una reunión de negocio de lo que sea. Y hay 6 personas en la sala. Y hay uno que dice, señores, vamos a agarrarnos de las manos para hacer una oración antes de empezar esta negociación o lo que sea que vayan a empezar. A mí me parece que eso es una falta de respeto. ¿Me entiendes? Porque ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, que no practico la religión cristiana, ¿verdad? Imagínate tú que yo practico otra religión que va en contra de la religión cristiana. Que si yo en ese momento digo, no, háganlo ustedes, yo no. ¿Cómo quedo yo ahí? ¿Cómo me obligan a quedar ahí? Por una falta de respeto. ¿Cómo quedo yo? No, pero ¿Eh? es que Claro. yo no lo considero falta de respeto. Y tú Mira, tienes el mismo derecho. Tú No tienes lo el mismo- van a espérame, pensar. Espérame, no, Aquí no, tú no, dices, mira, no, dame el no, favor, dame el favor. no, Tú no, tienes que agarrarte de la mano. No, porque Y cerrar porque no los te van a ojos que tú obligar, vas a orar. porque no te Claro van a que obligar Es y un tú disparate tienes la lo que estás diciendo, libertad. hermano. Sí, Sí, tú sí. tienes la Un libertad. disparate No, no. lo que estás diciendo. Pierdes Tú tienes el la negocio, libertad de pierdes el decir que negocio no. ahí mismo. Maracayo, tú O tienes la libertad de cualquier decir acuerdo lo que que tú tú vayas a está bien, querer. yo no lo voy a hacer Tú te y los sientes- otros no tienen por No, qué pero- decirte no, que pero- estás no. fuera de lugar o que No. le estás faltando al No, respeto pero por no Fernando, hacerlo. pero óyeme, vete a mal extremo. Son 6 como él dice. Y los 5 están de acuerdo porque son cristianos y él no. No sé, ¿por qué tiene que prevalecer la maldita decisión tuya por encima de ellos 5? Si tú. Si es una sociedad. oye Entonces, eso no es para democracia. salvaguardarte a ti. Eso no es democracia. No, lo que democracia es lo que tú Eso que tú estás diciendo, y eso que tú estás diciendo, eso no es democracia. Eso no es lo que se le está enseñando a los niños. Lo que es No es democracia democracia. es. Lo que Eso es teocracia lo que ustedes están Pero es que hablando. yo no Ve, estoy... que no me dejan. Mario, Democracia, Mira, respeto, tú, güey. este me pero interrumpe, Democracia, tú también. respeto. pero tú acabas Dale. de decir, porque, ok, yo te Tú no dije- me dejaste tú- decir nada, no. que yo acabo de decir. Que si hay 5 en acuerdo, ¿por qué ellos tienen que hacer lo que yo diga? No orar. Eso fue lo que tú acabas de decir. Ahora yo te contesto a ti. Yo no le estoy diciendo que no lo hagan. Yo lo que estoy diciendo es que yo me salgo, doy mis razones y ellos siguen la oración. Eso yo no lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Porque ¿Quién dice? Porque yo estoy harto de hacerlo. En mi estás casa, harto de hacerlo? sí, en mi familia que son cristianas, se sientan en la mesa cuando vamos a comer, todo el mundo se pone a rezar y yo estoy tranquilo bebiéndome mi agua. en y tu no me familia, joden. Mario. En tu Bueno, familia. pero que tú estás. Y aquí lo que tú Estamos estás en una diciendo reunión en tu de cabeza. Estamos en una tu- reunión de negocios. Pero hipotéticamente en tu cabeza, que tú hiciste ejemplo aquí, donde en tu ejemplo los 5 que están ahí son intransigentes. Bueno, pero está bien. Y por ese No se puede ejemplo hacer- no, de esos y 5 intransigentes, que tú tienes toda la razón. Y todos los otros somos un troglodita intolerantes. Según tu teoría en tu cabeza. Yo creo que tú entiendas que tu cabecita no es el mundo. La y la intolerancia sociedad pusiste somos tú todos. aquí en la mesa, la intolerancia. Yo la puse. Sí, Ah, claro. está bien. Escriban aquí abajo Claro. si están Sí, de está acuerdo bien. en que las escuelas y colegios se prohíba hablar de Dios y se prohíba todo esto que tiene que ver con la fe. Escríbanlo aquí, Hablar, no, suscríbanse. discursar, Suscri- predicar. Pero no la suscríbanse. encima. Predicar, decir. Pero déjame si terminar, usted- déjame el- que ya concluir el cállense. programa. como en el porque- metro. Tú ves, corrigiendo. oye, en la escuela, en la escuela, Pasionales, como en el pasionales. metro, Páralo a así él, como está en el para mí. metro, que se paga el Suscríbanse. predicador así, en el metro, Suscríbanse, así mismo es que te van a hacer en la recuerden. escuela, como te hacen en la, así mismo es que Recuerden- hacen. Recuerden que si llegamos a 1000 suscriptores mañana pasado, Maracayo se va a quitar la camisa y yo también. Así que compartan el contenido, dale like y nos vemos pronto.